Bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárense para explorar el lado positivo del fracaso, de John C. Maxwell. Me encanta este libro. A mí también. En esta inmersión vamos a descubrir cómo esos tropiezos, ya saben, esos que todos enfrentamos, pueden convertirse en peldaños hacia el éxito. Exacto. Como dice Maxwell, la diferencia entre las personas exitosas y las que no alcanzan su potencial radica en cómo reaccionan al fracaso. Totalmente. Y para ilustrar esto, Maxwell nos trae la historia de Mary Kay Ash. ¿La conocen? La magnate de los cosméticos. Claro. Una mujer increíble. Sí. Antes de construir su imperio, Mary Kay se enfrentó a muchísimos obstáculos. Incluso su propio abogado le dijo que estaba tirando su dinero al iniciar su compañía. Imagínate. Y aún así, ella perseveró. Exactamente. Y su respuesta a todas esas dudas fue genial. Si iba a tener que enfrentar obstáculos, estos estarían allí porque venían con ella. Esa frase es oro puro. Nos enseña que el fracaso es parte del camino, un compañero inevitable en nuestro viaje hacia el éxito. Totalmente de acuerdo. No se trata de evitar el fracaso, sino de cambiar nuestra actitud hacia él. Exacto. De verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Y hablando de desafíos, Maxwell también explora el miedo al fracaso, ese gigante que nos paraliza y nos impide avanzar. Sí, el miedo puede ser nuestro peor enemigo. Y para ilustrar esto, usa el ejemplo de los hermanos Wright y Samuel Pierpont Langley, ambos intentando construir una máquina voladora. Ah, sí, Langley se rindió ante los obstáculos, pero los hermanos Wright, a pesar de innumerables intentos fallidos, conquistaron el cielo. Exacto. Y la diferencia clave fue su actitud ante el fracaso. Los hermanos Wright no se dejaron vencer por los errores, los vieron como oportunidades de aprendizaje. Y qué importante es esa lección para todos nosotros. Totalmente. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Qué proyecto o sueño estás postergando por miedo al fracaso? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué te detiene? A veces nos obsesionamos tanto con no fallar que terminamos estancados, sin atrevernos a dar un paso. Es cierto, el miedo nos paraliza. Y hablando de enfoque, Maxwell destaca que las personas exitosas no personalizan el fracaso. Nos cuenta la anécdota del beisbolista Tony Gwynn. ¿Lo conoces? Claro, un bateador legendario. ¿Sí? Y él no veía los ponches como fracasos personales, sino como parte del juego. Exactamente. Mantenía la vista en el panorama general, en su objetivo final. Y esa perspectiva, esa capacidad de desapego fue clave para su éxito. Imagina si cada vez que te equivocas, en lugar de desanimarte, te enfocas en aprender y seguir adelante. Sería un cambio total. Pero, seamos realistas, es más fácil decirlo que hacerlo. El libro también habla de la tendencia a aferrarnos al pasado, a esos errores que nos persiguen. Sí. El pasado puede ser una carga pesada. Maxwell nos presenta la historia de John James Audubon, el famoso naturalista y pintor. ¿Sabías que al principio intentó dedicarse al mundo de los negocios? Ah, sí. Intentó encajar en las expectativas sociales. Exacto, pero fue un desastre. Fue solo cuando Audubon abrazó su verdadera pasión, el arte y la naturaleza, que logró el reconocimiento. Su historia nos enseña que a veces debemos soltar el lastre del pasado, liberarnos de esos errores que nos atan. Para poder navegar hacia nuestro verdadero potencial. Es como si cargáramos una mochila llena de piedras, ¿no? Soltar esas piedras, esos errores del pasado nos permite movernos con más libertad. Totalmente de acuerdo. Liberarnos del pasado nos da alas para volar. Y hablando de generosidad, Maxwell nos sorprende con una idea poderosa. Ayudar a los demás puede ser la clave para superar nuestras propias dificultades. Es increíble cómo la generosidad nos transforma. Nos presenta la historia de Susana Wesley, madre de John Wesley. El fundador del metodismo. Susana enfrentó dificultades financieras, tragedias personales, pero su dedicación a su familia, su servicio a los demás, la convirtió en una figura fundamental. Una mujer admirable. Su historia nos reta a pensar, ¿cómo podemos contribuir al bienestar de otros? ¿Qué talentos o recursos podemos compartir? Esa es una excelente pregunta para reflexionar. A veces nos enredamos tanto en nuestros propios problemas que olvidamos que la verdadera satisfacción se encuentra en la conexión con los demás. En dar sin esperar nada a cambio. Exacto. Y creo que este es un buen punto para hacer una pausa y asimilar lo que hemos aprendido hasta ahora. Sí, hemos cubierto mucho terreno. Hemos visto cómo las personas exitosas redefinen el fracaso, cómo superan el miedo, cómo mantienen una perspectiva amplia y cómo se enfocan en el presente y en el servicio a los demás. Y esto es solo el comienzo. El lado positivo del fracaso aún tiene mucho que revelarnos. Prepárense para la segunda parte de esta inmersión, donde exploraremos aún más las estrategias de Maxwell para convertir el fracaso en nuestro mejor aliado. Nos vemos en la próxima. ¿Listos para seguir explorando? Adentrémonos en la idea de cómo cambiar nuestra reacción al fracaso. Maxwell nos lleva al mundo del deporte con la historia de Rosie Ruiz, ¿la recuerdan? Ganó el maratón de Boston en 1980, pero hizo trampa, tomó el metro. Se unió a la carrera cerca de la meta. Ah, sí.
quería el éxito sin el esfuerzo. ¿Y qué pasó? Aprendió la lección. Bueno, al final la descubrieron y obvio le quitaron el título. Lo interesante es que incluso años después, Rossi seguía sin reconocer su error. Insistía en que había ganado. Esta historia nos muestra cómo evadir la responsabilidad solo nos atrapa en un círculo vicioso de fracaso. Totalmente. Es fácil evadir nuestras responsabilidades, pero no podemos evadir las consecuencias de nuestras acciones. Exacto. Es cierto. A veces la mentira nos parece una salida fácil, pero al final la verdad siempre sale a la luz. Y hablando de enfrentar la realidad, Maxwell nos cuenta la historia de Greg Horn, un hombre que literalmente vio su negocio inundado. Su supermercado quedó bajo 2 metros de agua. Había perdido $500,000 en mercancía. Y para colmo, no tenía seguro contra inundaciones. No me digas. Muchos se habrían rendido ahí mismo, ¿verdad? Sin duda. Pero Greg, en lugar de lamentarse, se enfocó en lo que podía controlar. Trabajó sin descanso junto a su equipo y en solo 16 días logró reabrir el supermercado. 16 días. Impresionante. Un ejemplo perfecto de cómo la actitud puede marcar la diferencia entre el éxito y la derrota. En lugar de dejarse vencer por la tragedia, Greg la convirtió en una oportunidad para reconstruir. Y esta idea de la actitud nos lleva a otro concepto clave del libro, el contentamiento. Sí. El contentamiento no se trata de resignarse, sino de encontrar satisfacción en el proceso, en el camino hacia nuestras metas. Exactamente. No se trata de obsesionarse con el resultado final, sino de disfrutar cada paso, cada aprendizaje, cada pequeño triunfo. Totalmente de acuerdo. Para ilustrar este punto, Maxwell nos presenta la historia de Roger Crawford, un hombre que nació con una discapacidad física severa. Imagínate, le dijeron que nunca podría caminar. Qué difícil. Pero Roger Crawford no se dejó limitar por las expectativas de los demás. Se convirtió en tenista profesional. Llegó a competir a nivel nacional. Su historia es inspiradora. Nos demuestra que el contentamiento no se trata de ignorar las dificultades, sino de enfocarnos en lo que sí podemos hacer, en nuestras capacidades. Y de perseverar a pesar de los obstáculos. Exacto. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en nuestro interior, en nuestra capacidad de superar los límites que nosotros mismos nos imponemos. Cambiando un poco de tema, el libro nos advierte sobre el peligro de quedarnos atrapados en el pasado. Para ilustrar esto, Maxwell nos cuenta una anécdota bastante peculiar del golfista Arnold Palmer. Ah, sí, cuéntame. Durante un torneo, Palmer tuvo una muy mala racha en un hoyo específico, terminando con un puntaje desastroso. Para Colostone, pusieron una placa conmemorativa en ese lugar para recordar su hazaña. No me digas. Qué incómodo. Imagínate la vergüenza. ¿Y cómo reaccionó Palmer? ¿Se dejó hundir por el recuerdo de ese mal día? Me imagino que no. Para nada. Reaccionó con humor y sabiduría. Dijo que esa placa estaría allí mucho después de que él se hubiera ido, pero que lo importante era dejar el pasado atrás y enfocarse en el siguiente tiro. Porque en el golf, al igual que en la vida, siempre hay una nueva oportunidad para mejorar. Qué gran lección. Aferrarnos a los errores del pasado solo nos impide avanzar. Y hablando de avanzar, Maxwell también nos invita a reflexionar sobre la importancia de cambiar, de estar dispuestos a modificar nuestra forma de pensar para poder crecer. Cambiar puede ser difícil, pero es esencial para crecer. Y nos presenta la historia de John James Audubon, el famoso pintor de aves, quien inicialmente intentó dedicarse al mundo de los negocios para cumplir con las expectativas sociales. Ah, esa historia. Pero fue un fracaso total. Solo cuando abrazó su verdadera pasión por el arte y la naturaleza pudo alcanzar el éxito. Su historia nos recuerda que a veces debemos desafiar las normas, romper con las expectativas de los demás y seguir nuestro propio camino. Aunque eso implique cometer errores y enfrentar la incertidumbre. ¿Y qué nos dice el libro sobre cómo afrontar esos errores? ¿Cómo podemos convertirlos en oportunidades de crecimiento? Maxwell nos anima a ver los errores como oportunidades de aprendizaje, a analizarlos con objetividad para comprender qué salió mal y cómo podemos mejorar. Nos recuerda que no se trata de culpar a otros o de justificar nuestras acciones, sino de asumir la responsabilidad. Y aprender de la experiencia. Esa es una perspectiva muy madura. Y para ilustrar este punto, nos comparte la historia de Linda, una asistente que cometió un error garrafal en su trabajo. En lugar de afrontar la situación con honestidad, se dejó llevar por el resentimiento y terminó renunciando. Pobre Linda. Un error lo comete cualquiera. Pero lo interesante es que Linda, después de un tiempo, se dio cuenta de su error, reconoció que había actuado mal y buscó la manera de enmendar la situación. Regresó a la empresa, dispuesta a empezar de nuevo, y con el tiempo recuperó la confianza de sus jefes. Me alegro por ella. Su historia nos enseña que nunca es tarde para aprender de nuestros errores. Y cambiar nuestro rumbo. Exacto. Es una historia llena de esperanza. Nos muestra que la honestidad, la humildad y la determinación pueden ayudarnos a superar incluso los errores más graves.
Hablando de determinación, Maxwell también nos habla de la importancia de la generosidad, de cómo ayudar a los demás puede ser una fuente de satisfacción. La generosidad nos enriquece a nosotros mismos y a los demás. Nos presenta la historia de Susanna Wesley, la madre de John Wesley, el fundador del metodismo. Susana enfrentó dificultades económicas y tragedias personales, pero su dedicación a su familia, su servicio a los demás, la convirtió en una figura fundamental en la vida de sus hijos. Una mujer extraordinaria. Su historia nos reta a pensar en cómo podemos contribuir al bienestar de otros, a enfocar nuestra energía en algo más grande que nosotros mismos. Sí, salgamos de nuestro egocentrismo. A veces nos encerramos tanto en nuestros propios problemas que nos olvidamos del impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. Y en ese sentido, el libro también nos invita a reflexionar sobre la importancia de salir de nuestra zona de confort, de atrevernos a probar cosas nuevas y a correr riesgos, incluso si eso implica la posibilidad de fracasar. Hay que arriesgarse para crecer. Maxwell nos presenta la historia de Millie, una mujer que desde pequeña soñó con volar. Y no solo volar, sino romper barreras y abrir camino para otras mujeres en el mundo de la aviación. Millie, a quien conocemos como Amelia Earhart, se convirtió en una pionera de la aviación, estableciendo récords y desafiando los límites de lo posible. Amelia Earhart, un ícono, nos recuerda que los grandes logros siempre implican riesgos. Que debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y perseguir nuestros sueños con valentía, incluso si eso implica la posibilidad de fracasar. Y hablando de valentía, el libro también nos presenta la historia de un hombre que enfrentó uno de los mayores desafíos que un ser humano puede experimentar: escalar el Monte Everest. ¡Wow! Eso sí que es un reto. Se trata de Beck Weathers, un médico que a pesar de las dificultades y los riesgos decidió embarcarse en esta aventura. Durante la expedición, Beck enfrentó condiciones extremas, quedó atrapado en una tormenta y fue dado por muerto por sus compañeros. Pero contra todo pronóstico, sobrevivió. ¡Qué historia tan increíble! ¿Y qué aprendió Beck de esta experiencia? ¿Cómo lo transformó el haber estado tan cerca de la muerte? Lo cambió para siempre. Perdió la nariz, parte de un brazo y todos los dedos de una mano. Pero a pesar de la tragedia, encontró un nuevo sentido a su vida. Dijo que prefería su nueva realidad con todas sus limitaciones a su antigua vida, porque la experiencia lo había puesto a prueba, le había mostrado su verdadera fortaleza y le había dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Es una lección poderosa. A veces las experiencias más difíciles, los fracasos más dolorosos, pueden ser los que nos despierten, los que nos hagan reevaluar nuestras prioridades y nos impulsen a vivir con mayor intensidad y propósito. Y hablando de propósito, Maxwell también nos anima a encontrar nuestro propio camino, a descubrir nuestra pasión y perseguirla con determinación, sin importar los obstáculos. Sí, para ilustrar este punto nos presenta la historia de Dem Anderson, un hombre que, a pesar de provenir de una familia humilde y de enfrentar numerosos desafíos a lo largo de su vida, logró construir un imperio de restaurantes de barbacoa. Interesante. Dave persiguió su pasión con tenacidad, superó la adversidad y logró convertir su sueño en realidad. Es una historia inspiradora. Nos muestra que el éxito no es un camino fácil, que implica trabajo duro, perseverancia y la capacidad de aprender de los fracasos. Y hablando de aprender de los fracasos, Maxwell también nos ofrece una serie de consejos prácticos para analizar nuestros errores y convertirlos en oportunidades de crecimiento. Exacto. Nos invita a hacernos preguntas clave como ¿qué causó el fracaso? ¿Fue realmente un fracaso o simplemente me quedé corto? ¿Qué elementos positivos puedo extraer de esta experiencia? Nos anima a buscar la raíz del problema, a reevaluar nuestras expectativas y a encontrar las lecciones ocultas en cada tropiezo. A veces nos enfocamos tanto en el dolor del fracaso que nos olvidamos de buscar las lecciones que éste nos ofrece. Y hablando de lecciones, el libro también nos advierte sobre la importancia de rodearnos de las personas adecuadas, de aquellos que nos apoyan, nos inspiran y nos ayudan a crecer. Ah, sí. El círculo social es fundamental. Para ilustrar este punto, Maxwell nos presenta la historia de Dan Ryland, un hombre que, gracias al apoyo de un mentor, logró transformar su vida y alcanzar el éxito. Qué bueno. ¿Y qué aprendió Dan? Dan aprendió que el éxito no se trata solo de talento o esfuerzo individual, sino también de la capacidad de conectar con otros, de construir relaciones sólidas y de aprender de aquellos que ya han recorrido el camino. Es una lección fundamental. Nadie alcanza el éxito en solitario. Necesitamos la guía, el apoyo y la inspiración de otros para poder superar los obstáculos y alcanzar nuestro máximo potencial.
Y hablando de potencial, Maxwell también nos recuerda que el éxito no se trata solo de alcanzar la cima, sino de disfrutar el proceso, de celebrar los pequeños triunfos y de encontrar la satisfacción en el camino hacia nuestras metas. Totalmente. Nos anima a ser pacientes, a perseverar a pesar de las dificultades y a recordar que el éxito no es un destino final, sino un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. A veces nos enfocamos tanto en la meta final que nos olvidamos de disfrutar el presente, de apreciar los pequeños logros y de celebrar nuestro propio progreso. El libro también nos invita a ser proactivos, a tomar la iniciativa y a buscar las oportunidades en lugar de esperar a que éstas lleguen a nosotros. Para ilustrar esta idea, Maxwell nos presenta la historia de Bernie Marcus, un hombre que, tras un despido, decidió arriesgarse y emprender su propio negocio. Increíble. ¿Y qué pasó? Bernie, junto a su socio, fundó Home Depot, una de las cadenas de tiendas de mejoras para el hogar más grandes del mundo. Qué historia tan inspiradora. Su historia nos muestra que a veces los fracasos pueden ser el impulso que necesitamos para tomar las riendas de nuestra vida y construir nuestro propio camino. Nos recuerda que a veces debemos salir de nuestra zona de confort, enfrentar la incertidumbre y perseguir nuestros sueños con pasión y convicción. Para concluir nuestra inmersión en el lado positivo del fracaso, Maxwell nos invita a reflexionar sobre la importancia de la persistencia, de la capacidad de levantarnos después de cada caída, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante con determinación. El fracaso no es el final, es una oportunidad para aprender, crecer y alcanzar nuevas alturas. Nos recuerda que el éxito no es un camino lineal, que estará lleno de obstáculos y desafíos, pero que la clave para alcanzarlo radica en nuestra capacidad de adaptarnos, de aprender y de seguir adelante con pasión y convicción. Y con esta poderosa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el lado positivo del fracaso. Esperamos que este viaje a través de las ideas de John C. Maxwell les haya brindado nuevas perspectivas, herramientas e inspiración para convertir los tropiezos en peldaños hacia el éxito. Recuerden, el fracaso no es el final, sino una oportunidad para aprender, crecer y alcanzar nuevas alturas. Hasta la próxima.